¿Dónde estaba? A ver. No lo sé, madre. 10:32. ¿Cuál es tu dispositivo? Este, ¿no? No. No. Este no es. Tercero de secundaria. ¿Qué curso te dije? H. ¿Estás seguro? HP tercero de secundaria. Y después es HP quinto. Este. Ajá. No, ¿esto qué es? Mamá, ya me toca. Tienes que hacer 5 minutos así. Hay 23 personas. Y está ya. ¿Audio? Trabajo volumen todavía. Hola, Zoila. Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted? Bien, bien, sanito por el momento. ¿Cómo está tu mami? Bien, qué bueno, qué bueno. Salúdala igualmente cuando llegues a casa, tu tía también. Ya. Ya, vamos a esperar unos minutitos, después te ingresan unos más, ¿sí? Ya, profe. Hola, Irene. Irene Hilario. Hola, Cari Campos. Profesor, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, profesor. ¿Y usted? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Yo también. Por el momento, bien. Qué bueno, profesor. Ok. Vamos a esperar unos minutitos, ¿sí? Ya, profesor. Ok. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. ¿Están ahí? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a dar inicio el día de hoy, curso de Historia del Perú. El tema de hoy día es crisis en el Tahuantinsuyo y llegada de los españoles a estos suelos. Antes de iniciar la clase, quisiera dar algunas recomendaciones para que ustedes lo puedan tomar en cuenta de acá a lo sucesivo. Primeramente, deseo establecer que en este curso de Historia del Perú se tenga que hacer las preguntas, todo relacionado a Historia del Perú y solamente referido al tema. Las tareas, les voy a agradecer por favor, que tienen que ser enviadas a mi WhatsApp. No les estoy pidiendo yo que me envíen las diapositivas impresas
o copiadas en su cuaderno, eso no, eso queda para ustedes. A mí solamente lo que van a hacer es, hacen su tarea y en la parte de arriba le colocan ustedes su nombre y su grado. Y eso ustedes le toman una captura o una foto y me lo envían al WhatsApp. Si son 1, 2, 3 hojas, 1, 2, 3 hojas, nada más. Las tareas las pueden enviar ustedes de una semana para la otra. No es necesario el día siguiente. Eso sí, hasta 2 días antes pueden ustedes hacer el envío de las mismas. ¿A dónde? A mi WhatsApp. ¿Ok? Ahora, es necesario que ustedes también entiendan que durante la realización de esta nueva plataforma que es Zoom, tengan ustedes también que ser evaluados. Pues bien, hoy me toca una clase, en la siguiente clase puedo tomar un oral, puedo tomar una práctica, más adelante vamos a hacer también exposiciones desde donde ustedes se encuentran. Yo soy el que voy a estar mirando, escuchándolos cómo se desempeñan y se desarrollan ustedes. No es necesario agruparse para nada. Eso lo van a hacer de manera individual. Todos estos procesos los vamos a ir realizando con el tiempo necesario y suficiente y en el momento oportuno. Lo que yo les pido mayormente es puntualidad. ¿En qué? En el que es el examen. Si el examen del primer bimestre fue de 9 a 2 de la tarde, ustedes podían enviar. He encontrado que hay alumnos que son bastante mentes memoristas, que se han aprendido inclusive hasta las fechas, y entonces eso, bueno, que les sirva, de repente la nota de algo, pero de acá para adelante los exámenes también van a cambiar, ya no van a ser en esa modalidad. Como estamos interactuando de manera virtual, es muy necesario que ustedes entiendan que en el proceso evaluativo hay ciertos ítems que nosotros tenemos que ir encontrando en ustedes. Entonces, para ello vamos a tomar también a veces los correctivos, las tratativas y las mejoras con la finalidad de ir progresando en estos detalles. Bien, entonces la otra alternativa también es, voy a explicar la clase y deseo que ustedes apaguen sus micros. Al final van a hacer ustedes las preguntas, si es que tienen. Si el tema quedó claro, muy bien, quedó claro. ¿Sí? Esta semana, recordad, solamente es la parte teórica, porque ya estamos iniciando el segundo bimestre, ¿correcto? Vamos a dar inicio. Crisis en el Tahuantinsuyo y llegada de los españoles. ¿Sí? Bien, nosotros vamos a entender que los españoles, algunos historiadores dicen, vinieron a conquistar. Y seguramente en clases de primaria hemos escuchado también lo mismo, vinieron a conquistarnos. Conquistar es venir, enseñar a qué, en aquel tiempo, la religión, enseñarle lo que es, por ejemplo, alguna actividad económica, enseñar el idioma, ¿no? Eso es colonizar, conquistar. Pero al parecer, los españoles lo que habrían hecho no sería colonizar, sería más bien asaltar, robar, matar. Bueno, a esos personajes que llegaron aquí, los conocemos como los conquistadores. Y esos conquistadores van a llegar justamente cuando los dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, estaban en una cruenta lucha civil aquí en nuestro suelo. ¿Por qué se estaban peleando? Porque su padre Huayna Cápac, en el momento que él fallece, él de los 3 hermanos que eran, designa a uno de ellos y justamente designa al menor de los hermanos. Pero misteriosamente el hermano va a morir y una vez muerto, el señor Huayna Cápac designa como su sucesor a Huáscar, y Huáscar se encontraba gobernando desde el Cusco. Ante esa situación, el señor Atahualpa decide pedirle a su padre la mitad de su ejército e irse lejos a lo que hoy en día es Ecuador, a la localidad de Quito. Allí se establece porque tenía que él seguir librando cruentas luchas
con algunas tribus que se encontraban por aquella zona. Sin embargo, esas luchas las va a realizar, pero luego se va a enfrentar en guerra civil con su propio hermano, Huáscar. En una de esas fechas se aparecen unos tipos altos, blancos, barbudos, con armaduras de metal y armaduras también, ¿no?, de fuego, cosa que los naturales ya habían escuchado. Los indígenas ya habían escuchado de que habían unos tipos, pero no los habían visto. Tampoco habían escuchado el estruendo de lo que corresponde al disparo de un arma. Entonces, ante esa situación, se presentan ellos justamente con la intención de que colonizar, pero ya hemos establecido qué cosa es una invasión, qué cosa es una colonización. En la imagen que tenemos ahí al lado, donde estoy apuntando con el puntero, ahí tenemos, ¿no?, los viajes que hicieron cada uno, ¿sí? Primero, segundo, el tercer viaje. Entre el segundo y el tercer viaje se va a producir la capitulación de Toledo, que es un documento en la cual se van a establecer ciertas normas, porque ya la corona, quien en un principio, la corona de España, quien en un principio no había participado de este tipo de colonización, ahora nota que como les enviaron productos, les enviaron hombres, entonces ellos dijeron, hay nuevas tierras, hay productos, hay hombres por explotar, entonces van a establecer pues la capitulación de Toledo, que lo vamos a conocer nosotros en la siguiente diapositiva. La capitulación de Toledo, ¿no? 26 de julio de 1529, ahora sí, este documento sí va a autorizar la invasión. Detalle que parece que debió haber sido al revés, ¿no te parece? Primero se firmaba el documento y luego salían las embarcaciones a colonizar. Pero como la corona se dio cuenta que realmente sí había pues recursos por explotar, entonces dijeron, no me conviene y ahora sí lo voy a hacer de manera legal. Pues allí, en esa capitulación, se van a concluir pues una serie de motivos en los cuales que aquellos que son los participantes, en este caso los que eran los jefes, Pizarro, Almagro, Luque, etcétera, los van a reconocer, ¿no? Si es que ellos seguían conquistando con una determinada cantidad de maravedíes, que era la moneda que se utilizaba en aquel entonces. Les iban a dar también de repente tierras, ¿no? Les iban a dar un grado, por ejemplo, un cargo. Entonces, eso obviamente a los conquistadores les favorecía. Y ahora sí tendrían el apoyo de la Real Corona de España. Es decir, la Real Corona de España sí les enviaría soldados, barcos, etcétera, ¿no? Alimentos, todo ello. Entonces, eso es lo que va a establecer la famosa capitulación de Toledo. Causas de la invasión. ¿Por qué vienen ellos desde lugares tan lejanos a querer invadir estos suelos? Pero ellos llegan a estos suelos y por casualidad se van a encontrar con que había pues la lucha, la pugna entre dos hermanos. Pues venían a buscar metales. ¿Cuál será ese metal? La respuesta cae por propio peso. Ese oro. ¿Qué más? Buscaba un expansionismo de terrenos. Después de España, adelante de España, hay un inmenso océano, el Océano Atlántico. En el año 1490 el señor Cristóbal Colón ya había iniciado, ya había descubierto la ruta para poder llegar aquí, a este nuevo continente, que hoy lo conocemos como América. En aquel tiempo eran tierras nuevas, así era su nombre. Entonces, como ya se conocía la ruta, pues ya era mucho más fácil poder llegar. Ahora, todo este interín, todo este proceso del traslado desde España hasta aquí, pues estuvo marcado también por una serie de sucesos, ¿no? En las cuales se va a notar que los españoles van a sufrir, y entonces eso les va pues a dar motivos
como para que ellos puedan seguir aún así sufriendo todo lo que pasaba. Entonces, ¿cuál sería otras causas más, no? Que ellos lo que buscaban era una colonia con quien mantener relaciones, tanto de hombres, de productos, para poder establecerlo. Habían algunas etnias, algunas razas indígenas de la zona, de aquí, de lo que hoy en día es América, que no querían pertenecer al Tahuantinsuyo. Ejemplo, los chancas, ejemplo, los huaris, ¿no? No querían pertenecer. Sin embargo, Huayna Cápac trató de someterlos a través de la guerra, pero tampoco quisieron. Estas razas o estas etnias fueron los que les sirvieron a los españoles como una relación, un momento de diálogo. Ellos le brindaban datos, le daban alimentos, entonces los españoles se sentían pues mucho mejor. Ahora, de este problema de entre Huáscar y Atahualpa, se van a aprovechar los españoles y lo van a buscar y lo van a encontrar como una gran causal, como que ellos llegaron y vinieron a poner la paz. En ese sentido, obviamente, si vienen unos tipos de esa magnitud, lo que van a buscar es la paz, ¿no? El alto. ¿Para qué? Para poder ellos recién ingresar. Aquí también vamos a nosotros a conocer que estos españoles van a recibir información, van a recibir alimentos, pero también algo que nos van a traer sería lo malo, ¿no? Serían las pestes. Hasta antes que ellos llegaran, todos los pobladores que estaban ahí en la región de Quito, Cajamarca, los huestes del señor Atahualpa, vivían tranquilos. Hasta un poco antes que lleguen los españoles y se enfrenten en ese problema de guerra civil, ya se conocía que aquí en el Perú y en estos territorios había llegado la peste de la viruela. Y muchas de esas pestes pues habría reducido enormemente la cantidad poblacional, puesto que no había medicina ni hierba alguna que de repente lo contrarrestase. Pues justamente de la viruela va a morir el señor Huayna Cápac, padre de Huáscar Atahualpa y de Ninancoyuchi. Entonces, eso va a ser también una mala consecuencia de la llegada de los españoles aquí. Porque recordemos, estos señores venían pues con afán de solamente encontrar oro. Y eso pues va a significar que en el transcurso, en el trayecto, ellos también van a sufrir. ¿De qué? De la misma peste, de hambre, faltos de agua, como también no de soledad, porque no veían a su familia, solamente veían indígenas, solamente veían soldados. Entonces, estos soldados, en su afán de querer seguir caminando, van a sufrir. Y ese sufrimiento, pues, un soldado, Juan de Saravia, lo va a escribir en un papelito, ¿sí?, llamado una copla. Entonces, en esa copla decía bien claro, ¿no? Pues bien, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Ese papelito lo había metido dentro de un ovillo de lana y muchos ovillos de lana le fueron enviados directamente a España, a la reina. Hasta que la reina tome ese ovillo sin querer, queriendo, y comience a tejer, se dio cuenta de que realmente ahí había un papelito y había un mensaje. Si se trata de interpretar el mensaje, pues ahí hay dos personajes. Está encerrado en esa copa. Uno de ellos es, por ejemplo, el recogedor, ¿no? Que era Diego de Almagro, que él iba hasta Panamá a recoger armas, alimentos, hombres, etc. Y el carnicero estaría representado por el señor Francisco Pizarro. Toda esta información se la daban a conocer al gobernador que estaba en Panamá. Entonces, luego se enteran y envían una comisión para ver qué cosa pasaba con las tropas. Es la fotito que tú tienes ahí en tu pantalla, donde dice el incidente de los 13 de la Isla del Gallo. Ahí podemos ver que el comisionado ha llegado y que Pizarro ha trazado
con su espada una línea en el suelo, en la arena, y les dicen, los que se van al norte, o sea, hacia Panamá, los que se quieren regresar, van a ser pobres. Y los que se van al sur, o sea, hasta el Cusco, van a ser ricos. Solamente pasaron 13 personas. Podemos entender de que, apaguen su micro por favor, podemos entender que solamente 13 personas habrían conquistado un imperio. A esta gran pregunta se le suele decir lo siguiente, ¿no? No fueron los 13. Recordemos, a esos 13 se le asociaron las etnias que no quisieron pertenecer al Tahuantinsuyo. ¿Está bien? A esos 13, más esas etnias que eran, pues, soldados. Voy a salir a pagar tu casa sin Cierren su micro, por favor, apaguen su micro. Ya, gracias. Aquellos más los esclavos que también habrían traído los españoles, todos ellos se configuraron en un solo grupo. Ahora, a ese grupo también hay que hacerle mención el uso del arma de fuego, en este caso el arcabuz, que cuando los indígenas escucharon el primer estruendo, se asustaron y salieron corriendo. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Nosotros sabemos que ahí en Cajamarca es donde se encuentran los españoles con el señor Atahualpa. Se entrevistan y los españoles le entregan una Biblia. Sabemos nosotros por cultura que los españoles pues le entregan, porque ellos sí sabían leer, pero los indígenas no conocían libros, no conocían lectura, no conocían nada de eso. Y el señor Atahualpa pues se lo lleva al oído y luego lo tira. Para los españoles eso fue pues un acto en contra de Dios. Y automáticamente dicen, ataque sin piedad. De las casuchas que estaban alrededor de la plaza de Cajamarca, salieron pues hombres a caballo, soldados a pie, y como también los españoles habían traído esos perros salvajes. A ese que tú le llamas de repente hoy en día perro chino, ese que no tiene pelo, ya esos animales habrían traído a los españoles, que de chino no tienen nada. ¿Okay? Entonces, lo atrapan al señor Atahualpa y luego le proponen, ¿no?, una pena, morir quemado vivo. ¿Por qué? Lo habrían encontrado culpable de tener muchas esposas. Lo habrían encontrado culpable de tener muchos dioses, el sol, la luna, el trueno, el rayo, etc. Lo habrían encontrado culpable de haber mandado matar a su hermano Huáscar. Lo habrían encontrado culpable también de no creer en Dios, cosa que ellos no conocían. Sin embargo, le proponen una pena, ¿no? Y la pena era morir quemado vivo, o la pena de la hoguera. Para poder cambiar esta pena, Atahualpa lo que hace no es proponer un rescate, ¿no?, proponiendo oro y plata para poder ser liberado. Entonces los españoles lo escuchan y sabemos que comienza a llegar el oro en forma de vasijas, cántaros, huacos, etcétera, de diferentes lugares, tratando de llenar un cuarto hasta donde llegase la palma de la mano del señor Atahualpa. Entonces, los españoles se habían enterado que las tropas se venían del Cusco con la intención de atacar a los españoles, cobrar venganza. Sin embargo, esta situación va a cambiar. ¿Por qué? Porque los españoles van a acelerar la pena de muerte y ahora se la van a cambiar por la pena del garrote. No sin antes haberle cambiado también el nombre a Atahualpa, que a partir de ahora sería Juan Atahualpa. Se le dieron un nombre cristiano. Ojo, Juan Atahualpa no es lo mismo en historia que Juan Santos Atahualpa. Que quede bien claro ese dato. Entonces agarran y lo ahorcan en la pena del garrote, ¿no? Entonces esa situación hizo que realmente los que venían del sur apresurarse en el paso con la intención de poder llegar más rápido y cobrar venganza.
¿Por qué cae el Tahuantinsuyo? Pugnas internas, pleitos. La llegada de los españoles coincidió con la lucha de Atahualpa y Huáscar por el control del imperio. Las epidemias, las enfermedades como la viruela y la gripe que los españoles trajeron con su segundo viaje causaron estragos en la población andina. Y la superioridad tecnológica por el impacto psicológico que causó los equipos de guerra, armas de fuego, los caballos y como también los perros, ¿no? Entonces, estas son las causales. Y las consecuencias, ¿cuáles serían, no? Que estos señores van a traer pestes, no aceptaban continuar y querían seguir sometiendo a los incas y indígenas, y también el dominio completo y absoluto del poder económico, político, que los españoles hacían aquí en este suelo llamado las Indias. Acá tenemos la organización política administrativa, cómo el imperio fue dividido, ¿no? Según los años, está mapa 1, 2 y 3, ojo con este dato. Luego tenemos lo que era el mapa del virreinato, que eso lo vamos a ver en una siguiente clase. ¿Okay? Y luego tenemos aquí realmente cómo se llama y en qué periodos fueron apareciendo. Pre-incas, incas, conquista y colonia. Nosotros estamos aquí donde está el rosadito, ¿no? Llegada de los españoles. El primer hecho, y este hecho va a terminar con la matanza del señor Tupac Amaru un poquito más adelante. Luego, en la siguiente diapositiva, volvemos a tener las consecuencias de la conquista, acá abajito un poco más ampliadas, y como también qué cosas nos trajeron los españoles. Si nosotros le dimos a conocer al mundo lo que era la papa, pues ellos nos trajeron otras verduras. Si nosotros le dimos a conocer el cuy, ellos nos trajeron el caballo, la vaca, así, ¿no? Entonces, eso también está detallado en esta parte. Bien, jóvenes, esa es la clase del día de hoy. No sé si de repente tengan a ustedes alguna pregunta al respecto antes que se nos acabe el tiempo. A ver, los escucho, chicos. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Ninguna? Ok, entonces hasta aquí sería la clase. No se olviden ustedes, la próxima semana empezaremos con lo que es las tareas. Ha sido todo. Muy buenos días.